El primer procesador Intel Pentium fue lanzado en 1993. Intel ya dominaba el mercado con su 486 y se esperaba que esta nueva generación se llamase 586, pero dejaron atrás esta nomenclatura para poder registrar comercialmente el nombre, algo que no se podía hacer con secuencias numéricas. Se comercializó en velocidades entre 60 y 200 MHz. Poseía una arquitectura capaz de ejecutar dos operaciones a la vez gracias a sus dos pipelines de datos de 32 bits cada una. En 1995 llegó el Pentium Pro, cuyas velocidades de reloj iban desde los 133 MHz hasta los 200 MHz. Su meta era reemplazar al Pentium en toda la gama de aplicaciones, pero errores de comunicación con Microsoft respecto a la planificación de Windows les llevó a tomar la decisión de optimizar el Pentium Pro para el código de 32 bits. Entonces llegó Windows 95 y resultó ser extensamente de 16 bits, código con el que el Pentium Pro tenía un rendimiento muy pobre. Pentium 2 llegó en 1997 y supuso el abandono del clásico formato de chip insertado en un socket por el de un cartucho que se conectaba a la placa base mediante un slot. Fue diseñado así para mejorar la disipación del calor. Se comercializó en versiones que funcionaban a una frecuencia de reloj de entre 166 y 450 MHz. No duró mucho. 2 años después, en 1999, llegó Pentium 3, que recuperaba el clásico formato de chip en socket que ha prevalecido hasta la actualidad. Se comercializó en versiones desde los 450 MHz hasta los 1,4 GHz. Como curiosidad, la primera generación de la consola Xbox usaba este procesador en una versión más estable de 733 MHz. En aquellos tiempos Intel ya iba muy rápido en lo referente a saltos de una generación a la siguiente, de modo que solo un año después, a finales del 2000, debutaban en el mercado los primeros Pentium 4. Todo apuntaba a que la siguiente generación sería el Pentium 5, pero como seguramente ya sabrás, no es lo que sucedió. Para sorpresa de la industria informática, la nueva microarquitectura NetBurst del Pentium 4 no mejoró en rendimiento al viejo diseño del Pentium 3, según las dos tradicionales formas para medir el rendimiento: velocidad en el proceso de enteros u operaciones de coma flotante. La estrategia de Intel fue sacrificar el rendimiento de cada ciclo para obtener a cambio mayor cantidad de ciclos por segundo y una mejora en las instrucciones SSE. Con el paso de los años, Pentium 4 aglutinó varias arquitecturas distintas: Willamette, Northwood Extreme Edition y Prescott. Se introdujo el Hyper-Threading, una tecnología originalmente aparecida en los Intel Xeon que permite al sistema operativo trabajar con dos procesadores lógicos, lo que en ciertas condiciones permite aproximarse al rendimiento proporcionado por un doble núcleo. También se agregó el conjunto de instrucciones de 64 bits al tradicional set x86 de 32 bits. Los Pentium 4 Prescott ya enfrentaban algunos problemas de alto consumo y de generación de calor. El tope de gama de su generación fue el Pentium 4 570J a 3,8 GHz, aunque Intel inicialmente tenía previstos modelos más potentes. ¿Por qué Intel abandonó Pentium y dio el salto a la arquitectura multinúcleo? Lo primero a destacar es que sí, Intel tenía previsto el salto de Pentium 4 a Pentium 5, un chip que debería haber alcanzado la espectacular velocidad de 7 GHz. Para dar un poco de contexto, el último Intel Core i9 tiene una velocidad máxima de 5,2 GHz. El Pentium 5, que habría llegado al mercado alrededor de 15 años antes, habría superado esa cifra por mucho. Eran los tiempos de la fuerza bruta y, aunque ya se hablaba de los hilos de ejecución y demás, la competición la determinaba la velocidad, más que el rendimiento. Sin embargo, con Prescott se encontraron con un muro terriblemente complejo, el de la temperatura, que impidió que esta generación alcanzara las velocidades previstas inicialmente. Un año antes de la llegada al mercado de los Pentium 4 Prescott, Intel ya había empezado a trabajar en dos arquitecturas denominadas Texas y Skyhawk. La primera sería la sucesora de Prescott y la que marcaría el salto a Pentium 5, mientras que Skyhawk marcaría el salto generacional de Intel Xeon.
Intel ya había adelantado en 2003 que Texas llegaría al mercado en 2004, incluso presentaron un diseño preliminar, aunque posteriormente lo retrasó hasta 2005, antes de cancelar ambos proyectos en mayo de 2004. Steve Fisher, uno de los ingenieros de Intel que trabajó en los proyectos Texas y Skyhawk, ha revelado recientemente en un vídeo bastante información sobre el proyecto, sobre los retos a los que se enfrentaron y sobre las razones que empujaron finalmente a Intel a dar marcha atrás, abandonar la carrera del gigahercio, centrando el foco en el rendimiento aunque sin olvidarse de la velocidad. Cuenta Fisher que el problema térmico fue determinante. En aquel momento el procesador más rápido de la casa alcanzaba los 3,8 GHz y para ello su TDP era de 115 vatios. Así, y con aquella tecnología, escalar hasta los 7 GHz se habría traducido en incrementar el TDP hasta alrededor de los 250 vatios, probablemente algo más. Esta cifra puede no parecer un exceso hoy en día, teniendo en cuenta que el TDP del Core i9 en modo turbo es de 241 vatios, pero hablamos de hace casi 20 años. De hecho, el prototipo de Pentium 5 fue apodado como la estrella de la muerte de los procesadores. Cancelar Texas y Skyhawk no fue, desde luego, una decisión sencilla, pues suponía dar un salto complejo a una arquitectura con más de un núcleo y, además, renunciar al hito de los 10 GHz, un elemento clave en su competición, en aquellos tiempos, con AMD. Pero tras analizar todas las posibilidades, los equipos de ingeniería participantes en el proyecto llegaron a la conclusión de que se enfrentaban a un callejón sin salida. Este tropezón dio lugar a un cambio de paradigma inaugurado con Intel Core Duo, y que nos ha llevado al punto en el que nos encontramos ahora, a la espera de la llegada del Intel Core i9 de 13ª generación con sus 24 núcleos. ¿Conocías esta historia sobre el Pentium 5? Te leo en los comentarios.